Bueno, para mí es un honor esta noche presentarles a unos grandes amigos, a la familia Paredes del Castillo, a Maritza y Antonio. Hermanos queridos, el tiempo es de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Luchito. Sí, con esa introducción interesante de Paredes del Castillo, por poco le ponemos a nuestro primer hijo Armando. ¿Cómo se llama papá? Mi suegro se llamaba Armando, entonces ahí completábamos el rollo. Y dice, no, Armando no queda, mejor David. Bueno, es interesante que es toda una vida, ¿no? En el Señor desde los 20 años, ¿no? Nos conocimos en la iglesia con Maritza, entonces es toda una vida, y son 40 años. y a los 64 que tenemos son 44 años en el Señor, ¿verdad? Y 42 años de casados, ¿no? Entonces, imagínense, es toda una vida de caminar en Cristo. Nos conocimos ahí en la iglesia. Yo fui a la iglesia a ver qué pasaba, a ver si habían bonitas chicas, diga usted. Así me dijeron que vaya porque ahí hay bonitas chicas, entonces yo fui a ver bonitas chicas, pero resulta que yo me enamoré del Señor y me llamó la atención que siendo quien yo era, cuando el pastor estaba diciendo, en ese entonces Vicente Vieira era el pastor de Comunidad Cristiana, y cuando él empezó a decir que Jesús te ama tal como eres y no necesitas hacer nada para recibir su amor, y no solamente te ama, sino que murió por ti. Entonces cuando yo escuché eso, dije, yo necesito amor, yo quiero que me ames, y si tú me amas, eso quiero yo. Y así es como yo entré a conocer a Cristo y pedí que oraran por mí. No me llamaron por quien quiere entregarse al Señor. Yo, mientras hablaba el pastor de esto, yo pasé, me puse de rodillas, yo quería a Cristo. Eso que estabas hablando, eso quiero yo. Y ese momento, no sé si suspendió la reunión, no sé qué pasó, pues se bajó, me puso las manos, se acercaron otros jóvenes, pusieron sus manos sobre mí, oraron, y oré con ellos. Y ese día cambió mi vida, me regalaron un Nuevo Testamento, esos de los Gedeones, esos pequeñitos, y desde ese día mi vida fue diferente, ¿sí? Dejé los vicios, las malas amistades que tenía, y literalmente, humanamente me quedé solo, me aparté de todo lo que era el mundanal ruido para dedicarme a leer la palabra de Dios, y leía de mañana, tarde, noche. Y luego de esto, ya como a los 2, 3 meses de ir a la iglesia, conocí a Maritza. Ahí le conocí. Bueno, él entró un día a la iglesia y yo dije, él va a ser mi esposo. Le digo a mi hermana, él va a ser mi esposo. Y mi hermana me dice, estás loca, ñaña, si ni le conoces. No sé, le digo, eso es lo que sentí, que él va a ser mi esposo. Y resulta que después de eso ya empezamos a salir con los jóvenes, a paseos, a cosas que hacíamos, evangelismo, ir a los hospitales. Para nosotros era muy natural, estábamos ejercitando la fe, íbamos a todos lados, hablábamos de Cristo y también íbamos de paseo los jóvenes o a comer juntos, qué sé yo. Éramos un grupo muy lindo de jóvenes, eran y había un 25 avivamiento, digo yo, en Quito tremendo, porque la gente a veces predicamos en las esquinas, y en la esquina la gente se arrodillaba y recibían a Cristo en la esquina, ahí en la calle. Claro, era muy natural. O íbamos a la sala de espera de un hospital y mientras esperaban al médico, los jóvenes ya estábamos cada uno con alguien, y estábamos hablándoles de Jesús, y bueno, y la gente se sanaba, otros se regresaban a la casa, otros se quedaban por el médico para que les confirme lo que ellos sentían. Bueno, eso era muy natural para nosotros cuando empezamos en el Señor, y eso nos apasionaba. Y bueno, y ahí como yo ya le tenía echado el ojo, él también ya me echó el ojo, ¿no? No me quedó más que decir, bueno. Bueno, y nos casamos, pero eso fue otra historia, ¿no? O sea, para casarnos fue una cosa tremenda porque papá decía, mientras no se casen en la iglesia católica, pues no hay boda. No hay boda. Y éramos muy obedientes porque nos enseñaron nuestros pastores que hay que honrar a los padres, obedecerles. Y dijimos, y ahora ya nos fregamos, no nos vamos a casar, ¿o qué va a pasar? ¿Cómo nos casamos en una iglesia católica, mano?
Bueno, y resulta que mi cuñado tenía algunos amigos católicos y él consiguió que le presten el templo del Girón. La iglesia del Girón, Figúrate, frente a la Universidad Católica, la iglesia de la Universidad Católica. le prestaron. Así que mi papá dijo, bueno, si va a la iglesia, ¿no? Yo ahí sí les caso, ahí sí acepto, dijo. Solamente que la misa, entre comillas, fue dirigida por 5 pastores. Claro, la ceremonia. La ceremonia. Y estaban monjitas. Y estaban, yo tengo unas tías que son monjas y estaban escandalizadas, que eran unos pastores que estaban ahí celebrando un matrimonio en la iglesia católica y eran pastores, que eso era un relajazo. Pero bueno, fueron mi familia, eran fascinados, les encantó la boda, la ceremonia, todo. Nunca habían experimentado algo así, fue un testimonio para todos. Muy bonito, realmente esa es nuestros primeros años. Los primeros milagros de parte de Dios. Sí, recuerdo esas historias porque también se casó, Pepe también se casó ahí y Sí, tu hermana. Una sola boda fue con Pepe y María. Tuvimos que Que hacer bueno, una o sea, que sola era boda. dos parejas se estaban casando esa vez, Sí, que también no sí. era usual. Esa es otra No, cosa que tampoco sí. era usual. Lo que pasa es que papá no quería dejarnos casar porque decía que nos falta acabar la carrera. Y Pepe vino y dijo, doctor, yo me quiero casar con María, pero tengo un viaje. Yo me voy a Europa, a Sudamérica, yo no quisiera irme soltero, quiero irme casado. Deme el aval. Entonces papá pensó y dijo, a esta flaca le voy a tener que adelantar la boda. 2 por 1. Y nos llamó y para nosotros fue un milagro y una respuesta del Señor, porque hasta los pastores nos mandaron a separarnos un tiempo, porque decían, ¿ustedes cuándo se van a casar? ¿Son solteros o son casados? Y que mejor sepárense. Y bueno, y nosotros estábamos en eso y mi papá nos llama y dice, vengan que quiero hablar con ustedes. Y dijo, ¿qué les parece? Les caso a las 2 hermanas que hago un solo gasto. Y dijimos, bueno, entonces fue muy bonito. Entró él orgulloso del brazo de las 2. Fue fabuloso. Qué hermoso. Continúen, por favor, la historia. Bueno, de ahí ya, ¿qué pasó? Bueno, en el proceso, en el transcurso de nuestra vida en el ministerio, vimos algunas cosas que Dios ha hecho. Claro, nosotros fuimos a vivir a Machala y mientras estábamos ahí yo tenía una fábrica de muebles y ahí yo conversaba con el Señor y le pedía cosas porque incluso cuando nosotros nos apartamos un tiempo del Señor así como medio resentidos quedamos una vez y yo me resentí con el Señor, me robaron una moto, entré a orar en la casa de un hermano y cuando salí ya no estaba la moto y yo me enojé, pues estaba pagando la moto nueva y todo un rollo y bueno, por alguna razón uno le pasa así a veces, uno es tonto muchacho, ¿no? Y nos apartamos un tiempo del Señor pero Dios cuando te reprende, ¿no? Entonces nos hizo tocar fondo, nos endeudamos, nos quitó todo lo que teníamos. Pasamos duras. Pasamos duras. Ya con los 2 chiquitos, David y Miguel. Sí. Entonces fuimos a vivir a Machala y en lo que estábamos habíamos cometido algunos errores, endeudarnos con churqueros, con 3 bancos, estábamos endeudadísimos. Y conversando con el Señor le decía que primero llorando, ¿no? Con la presencia del Señor, que me perdonara por desobedecer, ser desobediente y por haber hecho cosas que nunca debía haber hecho, acceder al chulco, por ejemplo. Y entonces eso fue muy duro. La cosa es que orando al Señor y sentimos el perdón de Él y confirmó ese perdón cuando, por ejemplo, uno de los señores estos que les debíamos dinero a los 3 años de haber pagado deudas con ellos, de haberle pagado intereses, este hombre literalmente casi nos perdonó la deuda y así fuimos saliendo de todas las deudas y hizo un montón de milagros para que logremos pagar tanto a los churqueros, a los bancos. Y cuando terminamos de pagar todo, teníamos una empresa funcionando, el taller nuestro estaba funcionando, estaba muy bien. Además, había empezado un negocio aparte de fumigación para una empresa que no había en Machala y nosotros teníamos una empresa de estas y ya nos empezaron a conocer y todo. Para entonces empezamos la iglesia Verbo en Machala
con Henry Gómez. Henry se fue para Loja y nosotros nos quedamos a cargo de la congregación. A los 2 años de eso, más o menos, me reconocieron como anciano. Recuerdo que creo estabas tú, vino James Jankovic, ¿verdad? Y Jim de Goyer, ¿verdad? Entonces, desde ese entonces pasé Estábamos sirviendo a ahí. servir y a militar ya en las filas, ¿no? Y ya fuimos a Loja después del año de eso, más o menos 2 años, fuimos a Loja. Ah, pero era algo muy interesante en Machala, porque nosotros nos fuimos a Machala en obediencia al Señor, porque quisimos, después de que nos reconciliamos con el Señor, fuimos donde nuestro pastor anterior y le dijimos, ¿dónde vamos de Machala? Necesitamos congregarnos en algún lugar. Entonces él nos guió, dijo, busquen esta iglesia o esta, o si no, Verbo que yo conozco, dijo, vayan y busquen ahí. Pero no había en Machala en ese entonces, Verbo. Entonces tuvimos que ir a Pasaje al inicio. Y en Pasaje, la verdad es que el Señor nos puso a servir lindo y abrimos una iglesia de hogar y empezamos a ser fieles ahí y ahí fue que ya empezó a darse algo en Machala y estuvimos luego nosotros en Machala porque ahí trabajábamos, entonces nos convenía más estar en Machala que en Pasaje, ¿verdad? Entonces viendo el trabajo de Toño, de la familia, de todos metidos, los hermanos vieron eso, pues y a la final nos invitaron a ser parte primero de un grupo de siervos, todo eso bonito, y después ya el Señor permitió que estemos ya como pastor, mi esposo, ¿no? Yo digo pastores los dos porque siempre hemos estado juntos en eso, aunque yo no tengo el título ni me interesa, pero sé que de corazón lo soy, ¿no? Pero la que Entonces más siempre hemos estado pastorea, así. la que más pastorea. Yo soy así. Y yo Bueno, siempre he dicho, cuéntenos un poquito la historia de Loja, porque es interesante. ya. Cuando llegaron los pastores, pues tuvieron la gentileza de hacerles una Sí, bienvenida, una cena, Sí, pero nos al mismo hicieron una tiempo cuenten lo que bienvenida. pasó ahí. ya, ni siquiera en Verbo nos hicieron a tanta bienvenida como nos hicieron los pastores, ¿no? O sea, De la fue confraternidad. interesante que la confraternidad estaba tan abierta a recibirnos que nos hicieron una cena, nos invitaron. Y es interesante que uno de los pastores ahí tomó la palabra y dice, bueno, Antonio, Maritza, bienvenidos a la ciudad Tumba Pastores. Entonces, yo me quedo loco, dije, no, eso yo no lo recibo para mi vida, vos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dijimos, ya tú entonces, y bueno, sabes. ¿y por qué? Pues por tumba pastores. Me dice, pues, sí, porque aquí los pastores vienen y caen en pecado sexual y eso los extermina. Entonces dije, eso no va conmigo. Perdóname, eso no va conmigo. Entonces, pasados los 5 años que estuvimos ahí en Loja, ¿verdad? Cuando Nos me, vuelven a hacer una cuando parrillada me para iba para despedirnos. despedirnos, ya regresábamos para Quito y hicieron otra reunión los pastores porque llegué a confraternizar muy bien con todos los pastores. Me pedían consejo los pastores de Loja, me llevaba bien con ellos. Había una intimidad de amistad con ellos. No nos veíamos como rivales de otra iglesia, desde la otra iglesia. Más bien nos ayudábamos juntos Muy y amigo. a veces situaciones de la iglesia lo conversábamos. Y me acuerdo ahí, habían 2 o 3 hermanos de 3 congregaciones grandes de allá, de las asambleas de Dios. El hermano era muy atento, muy bien, nos llevábamos muy bien con él. Y al final nos hacen la despedida, los pastores, para eso. 2 pastores de los que estuvieron cuando llegamos habían caído ya en pecado, ya dejaron de estar en Loja. Y cuando me hicieron la despedida, nos hicieron la despedida a Marisa, a mí, y al final me dieron la palabra para despedirnos, ¿no? Entonces les dije, hermanos, entre otras cosas, que les agradecí el tiempo, su amistad. Les dejo rompiendo la maldición, porque me voy con mis manos limpias delante del Señor y les dejo una ciudad sana, ya no tumba pastores, ¿sí? La maldición aquí muere, ¿sí? Fue una bendición. Regresamos a Quito. Así fue la Sí. cosa con los hermanos Y de en Loja. Loja fue una lucha dura al Vimos, inicio. al comienzo fue Muy muy duro, duro. Y muy ahí duro. es que yo le Luchamos, clamaba a Dios por un milagro porque yo quería salir como fuete. Le decía a mi marido, vámonos, ¿qué hacemos aquí? De gana, estamos aquí de metiches, vámonos. Pero el señor Toñito siempre me decía, no, el Señor nos trajo y el Señor nos va a llevar en su tiempo. Y así fue, pues, pero en esa necesidad yo le
rogué al Señor por una respuesta, un milagro, y el Señor me dio a mi niña, Michelle. Ahí nació Michelle y para nosotros fue algo hermoso porque eso trajo unidad con la gente Un cambio. venía, un cambio de la gente total, venía, nos agradecía, venía con regalos a mi hija. O sea, eso fue algo muy Es bonito. como, Primero que todos oraban que sea niña, más que nada que al comienzo figúrate, era como no teníamos aceptación de la gente, no nos no había aceptaban. aceptación. Por algunas razones no nos aceptaban, pero el tema es que cuando nació Michelle, se identificaron con Cambió nosotros todo. porque ya era lojana, ¿no? Michelle ya era lojana. Entonces se hicieron a nosotros y Y empezaron bueno, y ya a para eso apoyarnos. habíamos ganado algunas personas, pero Sí, fue mucho más se fue. bonita la amistad con la gente. Sí. Y personas que realmente hasta nos viraban la cara cuando entrábamos a la iglesia o a algún lugar, nos viraban la cara, no nos saludaban. Después ellos ya nos saludaban, nos abrazaban y nunca vieron en nosotros esa venganza. Yo le voy a hacer lo mismo, ¿no? No, tranquilos, nos seguíamos. Más bien vimos la mano de Dios en la congregación porque empezó la gente a llegar, había una aceptación. Era fácil llegar con Cristo a la gente, pese que es una ciudad muy llena de idolatría, pero Dios nos dio una gracia para llegar a las personas, a las familias, y el Señor permitió que sucedan milagros, o sea, hubieron milagros que mostraron que Dios estaba ahí en medio de este grupo de gente, ¿no? De esta congregación. Por ejemplo, oramos en la congregación, había un niño que, de la edad de mi hija Michelle, que tenía leucemia, fue ya declarado con leucemia, le empezaron a dar quimioterapia y ya se le empezó a caer el pelo al bebé, era un niño. Y ya estaba muy malo, lo llevaban a Quito a hacer la quimioterapia y lo traían, los llevaban y entonces declaramos unos 3 días de ayuno y oración con la iglesia, con la iglesia por este niño, ¿no? Y sucedió el milagro. cuando a los 3 días nos vimos en la congregación, oramos y le ungimos con aceite al bebé y literalmente se sanó de leucemia y vive todavía, está con vida. No es que se sanó 2 meses y cayó, no, se sanó. Es un joven muy guapo, sí, muy lindo. Sí, es hijo de la familia Nole de Loja, ¿verdad? Tú conoces seguramente, ¿verdad? A la familia Sí, Nole de Loja. lindo testimonio. Y también recuerdo otro testimonio que ustedes fueron al rescate de a una niña que tenían raptada. A Sí, eso también fuimos, también. sí. Sí, Fue en Loja bueno, también. querían matarme por haber sacado a esa niña de esa familia. Fue muy difícil Le esa seguía con situación, pistola el porque señor que estaba ahí en la familia. me hicieron conocer de esta niña que estaba como en esclavitud, la tenían esclavizada Amarrada. en una casa. Y entonces me avisaron, yo dije, bueno, la única manera es que salga de la casa, porque no podemos entrar a sacarla, y que la niña esté en la calle y ahí la cogemos. Y efectivamente No había cómo. me llamaron, dijeron, ahorita está afuera en la calle la niña, vente. Entonces yo fui en el carro y la subimos con una hermana, la subimos a la niña en el carro y nos fuimos de los niños, como es no, a la oficina a la oficina donde está la infancia y la familia, ¿no? A presentarle a la niña porque parece que había se oía que le habían estado buscando a esta niña que había sido raptada en Cuenca, ¿ya? Entonces les llevamos a esto de la familia, de la protección de los niños, y no había nadie, se habían ido a un seminario en Guayaquil y no había nadie, entonces yo estaba con la niña ahí, y entonces le averiguo al señor que estaba ahí encargado de las oficinas, se me fue el nombre de esta oficina, y me dice, mire señor, usted está metido en un problema, me dice, y le digo, ¿por qué? Porque si la policía le coge con este niño o la familia le denuncia que usted se la raptó a la niña, usted lo van a meter preso, usted está metido en un lío, vea, ¿y qué hago? Me dice, vaya, búsquese un médico legista, un médico que le vea y le den un certificado de que ha sido maltratada, porque la niña tenía cicatrices en la cabeza, así todito, y golpes así, tenía sangrantes, huellas sangrantes, así frescas, y en el cuello tenía señales así que le habían cogido con uñas así, pero no 5 señales, habían más de 100 señales de uñas aquí, así, de los 2 lados, era impresionante.
y bueno, por no hacer, después las piernas estaban azotadas. Era una situación muy difícil, muy difícil. Entonces me fui donde 3 doctores y los 3 me dieron un certificado que la niña había sido expuesta a maltrato físico y permanente. Y con eso me dice el doctor, uno de los doctores me dice, vea, si usted no lo hace público, aunque tenga estos certificados, usted va a tener problemas. Hágalo público. Entonces nos fuimos al canal de televisión y llegamos justo a las noticias de las 7 de la noche de la televisión en Loja. Y le entramos, el señor que estaba dando las noticias oyó del caso y nos hizo pasar inmediatamente. Y ahí el señor le enfocó a la niña, nos enfocó, le mostraba a la niña todo lo que estaba sufriendo. Y saliendo de ahí inmediatamente nos fuimos a la policía. Cuando yo llego a la policía, me estaban esperando o estaban haciendo un piquete para irme a buscar algo así, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego, dice, le estábamos esperando, dice, y vino de la policía, la de derechos humanos de la policía, llegaron una señora y dice, muy grave, y uno de los policías dice, efectivamente a esta niña le hemos estado buscando porque fue raptada de la ciudad de Cuenca. ¿Cuánto le agradecemos que usted la haya rescatado? Dice. Y ese rato la dieron en adopción y un hermano de la iglesia llegó y dijo, yo me hago cargo de la niña. Le cogió unos días hasta que... Y usted hágase cargo y la policía le entregó a él, así literalmente con documentos para que la tuviese en su casa hasta que hasta que se facilite lo de volver la niña a su se casa. legalice la situación de la niña ahí en Loja con la policía. ¿Sí? Y entonces la familia de donde había estado esta niña, uno de ellos había salido a buscarme con un revólver, me ha ido a ver a la casa para no sé, con revólver. Entonces yo después me enteré de esto y hablé con los hermanos, dije, bueno, vamos a ver de una vez, pues, ¿qué es, no? Ya, si me va a ir a buscar, mejor vamos a verlo a la casa de una vez. Y nos fuimos a buscarlo a la casa. Y el hombre entró en razón y se tranquilizó, pero estaba fúrico, quería dispararme, ¿no? Por la situación que había pasado, porque era una vergüenza para su familia. Pues, entonces. Era el hermano de la señora que le maltrataba a la niña. Tremenda historia, tremenda historia. Bueno, miren pues, cosas maravillosas fueron a hacer a Loja. Primero, rompieron maldición. Segundo, rescataron a esa niña. Tercero, hubo sanidades, porque no solamente la del niño esto, otras sanidades. Varias. Tercero, varias. Cuarto, quinto, dejaron una iglesia empezando a desarrollar y que hoy, yo sé, la iglesia de Loja, no hace mucho acabo de estar con Álvarez, bueno, en una boda, en la boda del hijo de Julio Zambrano, estuvimos en Ibarra con él y me contó que la iglesia está sana, está creciendo. Entonces, qué cosas maravillosas. Miren, ustedes fueron usados por Dios de una manera maravillosa en ese lugar. Sí, recuerdo ahí discipulamos a Mauricio precisamente, ¿verdad? Aquí y ahora Mauricio ya está presidiendo. Y ahora es el que preside, ¿no? Entonces, aún al comienzo tuve luchas para poderlo discipular. Los mismos del consejo no estaban de acuerdo que yo discipulara a una persona que estaba de afuera, que debía dedicarme solo al consejo. Entonces, no, pues si el Señor manda a una persona, hay que ayudarle al nuevo, pues, al que necesita, ¿verdad? Al necesitado es el que necesita la comida. Hay que darle al hambriento. Así es. Pero bueno, sí. Cuéntenos qué pasó en adelante. Ustedes ya llegaron 4 y resalieron 5, que fue el otro milagro. Bueno, ahí. Esa fue la bendición, porque ya no sé si te contamos que en Machala nosotros vino un sobrino mío llamado Pepito, que lo queremos como hijo, y lo tuvimos en casa. Mi papá dijo, mija, si quieres, tenlo, porque yo ya estoy viejo y él está muy niño. Bueno, a la final se quedó Pepito con nosotros como un hijo más, con las reglas de mis hijos exactamente. Si se le disciplinaba a uno, a los 3, si los 3 premios, los 3 premios, pero siempre fue tratado como un hijo, lo quisimos mucho, y también él fue con nosotros a Loja. Entonces ahí se graduó en Loja y todo. Entonces en Loja fue un lindo tiempo, realmente conocimos gente maravillosa. Yo ya no quería salir de Loja, estaba súper bien. Pero mi hijo David, en cambio, estaba clamando al Señor porque quería ir a Quito a la Politécnica Nacional a estudiar. Él era el sueño de él. Pero nosotros orábamos porque estaba bonito todo. Y por último decíamos al David, por último le mandamos con los abuelos o algo hará el Señor, ¿no? Pero no, ahí vino el Luchito a darnos el batatazo. Que regresemos a Quito. Que vamos para Quito. Entonces David dijo, esa es oración contestada. Y eso dijo David, ¿no? Oración contestada. No me fui solo, nos fuimos todos. Y lo interesante es que la gente que
La gente de allá, de los profesionales que habíamos en la iglesia en Loja, eran como unos 15 o 20 profesionales con los cuales yo me reunía y teníamos una iglesia hogar y había muchos más, había unos abogados, ingenieros, arquitectos y gente pudiente de ahí de Loja. Entonces me dijeron, mira, nosotros no queremos que te vayas para aquí, queremos que te quedes aquí en Loja, porque tú eres el hombre que ha levantado la iglesia, porque la iglesia siempre era una iglesia chiquita de 70, 80 personas, y cuando ya me estaban llevando Paquito ya éramos como 350 personas. Entonces había crecido muchísimo. Y dice, nosotros conocemos al Señor, es por ustedes que están aquí, por la obra, el trabajo que Dios ha hecho por medio de ustedes. Y reconocemos la labor que ustedes hacen y la aceptación que tienen dentro de la ciudad. Porque incluso hasta el cura, el obispo de allá de Loja, Ugolino lo decían Ugolino, yo no sé nunca el nombre de él, pero preguntaba por mí, ¿quién es ese señor? Porque una vez en la marcha de Jesús, fíjate, como es ahí la reunión era ahí en el Parque Central, frente al arzobispado. Y entonces el curita había llamado a la policía que nadie nos preste ayuda para que desfilemos, que no hay desfile de Jesús según ellos. Entonces venía a la iglesia un hermano que era coronel del ejército, ahí en Loja. Me dice, Antonio, yo te ayudo, no te preocupes. Y él puso al ejército a disposición. No había la policía, pero había el ejército. Puso militares en todas las bocacalles para que nadie interrumpa la marcha desde que salíamos de Jipiro, que era un viaje largo, como unos 10 kilómetros hasta el centro. En cada bocacalle había militares. Y en el parque se habían llegado a las 5 de la mañana al parque del centro y habían puesto militares en todas las esquinas, que no entró un carro, excepto cuando llegue la marcha de Jesús. Entonces, cuando llegamos nosotros, abrieron y éramos solo cristianos dentro del parque orando por la ciudad. Y justo los hermanos de la confraternidad me dijeron, Antonio, tú da la palabra en el parque. Entonces me decía, yo compartí en el parque, nos arrodillamos, oramos por la ciudad, trajimos bendición sobre la ciudad. Y el cura había estado bravísimo adentro, echando espuma allá adentro. Pero bueno, después ya nos respetaban, creo, igual. No, y es que por otro lado, tal vez algunos no saben, pero recuerden que ahí se hacía una romería, claro, dedicado a una virgen que era, pero así una romería de aquellas de miles de no, de pues personas. grande. Entonces ellos se consideraban y tenían ellos poder sobre esto. Y que se haya hecho esto fue un gran milagro. Sí, y mira que Mauricito varios años después hizo, o sea, en varios años hizo una reunión ahí en el Parque Central, tremenda, todos los años. No sé, no recuerdo en qué fiesta, si era de la Churona mismo, pero él hacía una reunión que invitaba a gente que alababa al Señor, hacían prédica y se llenaba el parque. Empezó a hacer año tras año y por eso empezó a crecer la iglesia fuertemente allá. Sí. Después supimos. Se dejó rompiendo cadenas. Nos reuníamos con la confraternidad, íbamos a orar en los lugares altos, a romper las maldiciones que habían sobre la ciudad y a reclamar Loja para Cristo. Ese era el tema con los pastores y éramos bien unidos en eso y nos juntábamos las noches y nos íbamos a orar o en las mañanas y nos íbamos juntos a orar todos. Bueno, yo creo que Dios los utilizó a ustedes en poco tiempo, lo que a uno tal vez le va a costar toda una vida. Así es que gloria a Dios por esto. Entonces, ahí fui tentado a que nos quedemos a vivir en Loja. Me dijeron, quédate con nosotros te pagamos el sueldo y quédate, no te vayas. Entonces yo les dije, no, hermanos, más bien aprendan a ser obedientes. Si el Señor me trajo, y el Señor me lleva. Ustedes sean obedientes en el lugar donde Dios les puso y yo voy a ser obediente y me voy para Quito, porque ese es el llamado de Dios y ese es el orden de Dios y todo lo que viene de atrás y medio mezclado, medio revuelto, ordenado, eso no viene de Dios. Dios es un Dios de orden, así que yo me voy y ustedes se quedan obedientes y sujetos a la iglesia donde Dios les. Y ahí se quedaron la mayoría. Así fue. Y ahí salimos llorando rumbo a Quito. Un poco de su hijo David, ¿qué hace? Bueno, ¿Cómo llegó él empezó, también a este lugar? Empezó en Verbo, en el norte propiamente.
empezó a servir mucho a los jóvenes. El Señor le usó grandemente a David con los jóvenes. Empezó a crecer, a formar discípulos de su misma edad. Él discipulaba primero en la alabanza, con la batería, con los que cantaban, pero después él empezó a ganar discípulos nuevos, gente nueva que venía, los formaba, y empezó a crecer grandemente. O sea, realmente Dios lo usó, y los hermanos vieron. Lo interesante de esto es que como padres, nosotros nunca hemos intervenido en la vida de nuestros hijos, sino directamente a través del Señor, a través de los hermanos, le decían: mira, Toño, queremos que tu hijo sea líder de jóvenes, queremos que tu hijo sea, cubra tal cosa. Con David Era tuvimos interesante. algunas experiencias con David. Nuestro hijo fue un especial tesoro, digamos, del Señor, porque aun cuando estaba en el vientre, el Señor le mostró a Maritza que era un varón, que venía un varón. Y mi suegro era ginecólogo, entonces Maritza le decía a mi suegro que es un varón. Papá es varón y vamos a hacerle todo celeste. Mi hijita, ¿cómo le vas a hacer celeste? Y si sale mujer, papá es varón. El Señor me lo reveló en sueños. Entonces era chistoso porque toda la familia hizo escarpines celestes, el Moisés, la cuna, todo, porque en ese entonces era bien marcado, recuerdan, rosado y celeste. Y mi papá dice: ¿dónde que te equivoques, flaca? Te mato, me decía. Y a la final, y yo estuve en el parto con mi papá, porque él es mi ginecólogo, de todas mis hermanas él fue. Y cuando sale mi hijo, pues lo agarra y dice: mi hija, varón el pen. Ya sabes qué dijo, ¿no? Y emocionado dijo así, toda la gente que estaba en el quirófano, risa, carcajada de verle a mi papá agarrado al nieto. Y dice: mi hija, no te equivocaste. No, papito, no se equivocó el Señor. Y yo lloraba en medio del dolor, pero feliz. Y fue que a los 12 años él recibió a Cristo. A los 12 años. Por su propia cuenta. Nosotros teníamos un devocional en casa, todos los días leíamos la palabra, orábamos, danzábamos, cantábamos al Señor y ministrábamos del Espíritu Santo. Venía la presencia de Dios a la casa. Y ahí David recibió a Cristo. En lo personal, él se bautizó enseguida, quiso bautizarse y empezó a leer la Biblia. Y un día me dijo: papi, ya no me quiero ir a las fiestas del colegio, porque siempre había fiestas del Estado, un colegio particular de aniñados ahí de Loja. Primero de Machala y luego de Loja. De Machala, perdón, un colegio de aniñados en Machala a los 12 años. Y habían fiestas y todo. Entonces un día me dice: papi, ya no me quiero ir a las fiestas. Digo: ¿qué pasó, mijito? ¿Peleaste? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? No, dice: papi, porque yo quiero al Señor y cuando vamos a las fiestas, las chicas quieren ser enamoradas. Si yo no quiero, yo quiero solo al Señor. Y ya no, y desde ahí nunca más fue a una fiesta y dedicó su vida a Cristo. Pero a él no le nacía. Él en toda su vida nunca ha tomado una cerveza, no ha tomado vino, no ha tomado sidra. Él entero entregado a Cristo desde la niñez. Desde la niñez jamás ha tomado licor, ni licor de... Y jamás se ha jactado de eso, simplemente tanto así que los compañeros en el colegio que él estaba, y luego en la secundaria, en el Loja, le nombraron tesorero. Él era el tesorero, dice: porque como vos lo tomas, no te gastas la plata. Él era el tesorero. Tú vas a cuidar nuestro billete, David, le decía. Y manejar también cuando requería. Y la cosa es que él iba a las reuniones del colegio como tesorero, y estaba ahí en la puerta cogiendo las entradas, pero él no participaba de la situación de ahí, ¿no? Ajá. Y que es... María Teresa, ¿alguna cosa que quieras comentar? Yo estoy feliz de escucharlos. Me estoy gozando, me estoy disfrutando ver la fidelidad de Dios y la vida tan distinta que es cuando podemos poner al Señor como el centro de nuestra vida, cómo nuestra vida se convierte en una aventura, pero en una aventura en la que no estamos solos, sino que Él está con nosotros, ¿no? En todas las cosas y pensar que causaron tanta esperanza a tantas personas es como la palabra del Señor dice: Cristo en vosotros es la esperanza de gloria para las personas, ¿verdad? Para el mundo. El mundo necesita conocer
que hay esperanza para ellos, que hay esperanza de una vida diferente, en armonía, en gozo, en confianza en el Señor, que sí hay muchas aventuras, pero que por delante, el Señor va por delante de nosotros y con nosotros. Y a mí me encanta oírlos porque ese gozo con el que ellos se expresan hoy es el gozo con el que los he conocido toda la vida. Y creo que eso es algo que es como un imán. Yo creo que gran parte del impacto, la gracia y el favor de Dios que les ha dado durante su vida ha sido esa característica de gozarse, de estar unidos y la unidad que ustedes han tenido entre ustedes dos. Qué hermoso y que la llevaron también a Loja. Ese testimonio de saber que los pastores eran unidos, buscaban amistad, buscaban bendecirse unos a otros. Qué beso para el corazón de Dios es eso. Qué gratificante escucharlos porque no es un testimonio de no caminar cada uno viendo su propio plan, su propio redil, digamos, Claro. sino el reino de Dios, establecerlo a donde iban, ¿verdad? El reino de Dios y valorando lo que es el cuerpo de Cristo en cualquier parte del mundo. Otras personas tan valiosas como porque el Señor dio su vida por ellos, ¿verdad? Y están buscándole a Él también. Qué hermoso testimonio, me encanta. Y por otro lado, pues hay que contar el testimonio, cómo es que se jubilaron a los 35 años, porque están súper jóvenes y que tienen una casita hermosa ahí donde viven, con unos Que tenemos mucho sucursales y todo. Cuenten, cuál bueno, es el secreto. Bueno, yo digo que es que el caminar en el Señor no es, no es forzado, no es, nace, fluye. no viene de una iglesia, de una estructura. Entonces, para mí siempre para mí Cristo es más allá de una estructura, más allá fíjate que como Él es el dueño de la iglesia y Él está edificando su iglesia, la cerró en todo el mundo a través de la pandemia del COVID. Les mandó a guardar a todas las iglesias, a todos los locales los cerró. Vayan a la casa a ser discípulos. Dejen ese chiste que están haciendo de iglesia entre ustedes, jugando adentro de la iglesia, predicándose solo entre ustedes. Así que cierren eso que no me gusta y vayan a ser discípulos afuera, al mundo donde se necesita, no adentro, afuera donde se necesita. Entonces, eso es el mensaje del COVID-19. No es... Y por eso la iglesia creció. No solamente que los chinos nos lo metieron, el Señor lo permitió para que la iglesia salga afuera. Persecución en Jerusalén, ahora la persecución en el mundo entero para que los hijos de Dios salgan afuera y se predique el evangelio como Dios manda. ¿Sí? Y ya no importa dónde vayas, o sea, a veces nos toca hablar con personas y dónde tengo que ir, vaya a la más cercana a su casa, ahí al ladito, busque la más cercana. El vecino no necesita. Puede el COVID ir lejísimos y exponerse y todo. O reúnanse por Zoom y ya. Más fácil. Al vecino donde le botaba la basura ahora vaya, recoja la basura al vecino y háblele de Cristo. Sí. No, sí, ha sido una experiencia. Ese es un evangelio práctico, y con una perspectiva de que hay que ver las cosas, sacarles el lado bueno a todo y procurar hacer de la iglesia una iglesia activa, esté o no esté en el lugar. No hay barrera para la iglesia. La iglesia no puede tener una barrera. Si hay una barrera es porque nosotros nos la hemos impuesto. No es porque Dios la ha hecho. Y siempre la iglesia va a ser una iglesia que Dios la quiere llevar de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y me gustó el asunto de pensar de que Dios lo que Él quiere es que nosotros siempre estemos
teniendo más creatividad y saliendo a Sí. predicar el evangelio a los que no lo hemos hecho, y Sí. también el fortalecer las familias y hacerlas crecer con otros amigos. Qué bueno, Sí. supe que también han estado queriendo ustedes tener curso de matrimonios y bueno, eso es algo que maravilloso porque ustedes como pareja han sido una pareja sólida, que han tenido sus hijos, los pues que tienen sus hijos y ahora un nieto. Así es que, qué bueno, ¿qué Un consejo nieto nos quisiera precioso. dar para despedirnos? ¿Qué consejo nos daría? Bueno, yo creo que hay mucho que hacer en el mundo, ¿sí? Servir a la gente. Fíjate que lo último que quiero contarles es, acá fuimos a un caserío, unos 3 kilómetros de la carretera, monte adentro. Una gente necesita gente pobre que trabaja en una hacienda y los hacendados no les dan nada, o sea, les dan unas chozas ahí de madera, sin agua, Sin baño. sin baños, Nada. viviendo así en la Como miseria. perrito. Y nosotros llegamos a ese lugar, nos topó el corazón el Señor y nos pusimos en acción con Marisa. Ella puso cartas a un montón de amigos, amigas de Quito, y la gente nos colaboraron, nos donaron. Lo que pasa es que la gente de ahí caminaba más de 1 kilómetro para ir a ver agua con unas tonetas grandotas, Unas canecas, esas canecas de 5 galones. Figúrate, caminaban las mujeres, los niños cuando no venía un carro o no venía una moto. Y eso era todos los días. Y para ir a lavar la ropa tenían que ir hasta el río. Entonces nos dio tanta angustia ver eso que le digo, no, Toñito, algo hay que hacer. Y realmente nos movimos y les pusimos en el corazón a ellos también moverse. ¿Qué van a hacer ellos? Nosotros vamos a hacer nuestra parte, vamos a reunir el dinero para las bombas, las mangueras, los tanques, para todo, pero ustedes tienen que ayudarnos metiendo la manguera bajo la tierra, hacer las fosas, hacer todo lo necesario. Y se unió todito el caserío, que eran como unas 6 familias, con los niños, con todo. Y a la final logramos conseguir el dinero. La gente nos apoyó tanto en el sentido de que no solo que nos dieron las bombas, sino que ellos fueron, se apersonaron, no nos cobraron la mano de obra. La persona que vendió la bomba, una O sea, bomba lindo, se para meter portaron bajo muy el agua. lindo. Ellos nos instalaron, nos dieron instalando la conexión eléctrica, todo. Y era 200 metros de distancia donde estaba la toma de agua. ¿Sí? Y fue hermoso, una Fue fiesta. una La fiesta. señora hizo una comidita, una gallina para festejar. Cuando se abrió la llave y cayó el agua, era como un milagro en el caserío. Entonces, nuestro ánimo es que ustedes, todas las personas que nos ven, no nos acomodemos. Hay mucho que hacer afuera. Hay mucho Hay que hacer. mucho que Hay hacer. mucho que hacer. Hay mucha necesidad en todo aspecto. A ellos les hemos compartido del Señor. O sea, cuando uno comparte al Señor con darles algo, es mucho más vivencial, mucho más hermoso, porque tú le estás dando algo de ti y esa persona logra ver en ti que no solo vienes a darle comida y todo, sino que le traes el regalo de la salvación. Pero a veces solo llevamos el regalo de la salvación y vemos la necesidad y no ayudamos en nada. Entonces, a nosotros el Señor nos ha topado mucho en este tiempo de salir y hacer algo por las personas. Ora, pero dale el pan, dale de comer, dale de beber. ¿Sí? Si no nos sirve. Orando y con el mazo dando. Aleluya. Eso. Así tiene que ser. Así es. Bueno, Así es. ¿qué tal si nos ponemos pantalla? Yo quiero pedirle a Maritza y a Antonio que oren por nosotros. Ustedes tienen una gracia de Dios muy especial. Sería un honor para nosotros de entregarnos este tiempo de oración al Señor y que ustedes nos dirijan. Y al final, pues yo le voy a pedir a María Teresa que ore por ustedes y de esta manera darle gracias a Dios. ¿Quieren orar por nosotros, por favor? Sí. Claro. Padre, en el nombre de Jesús, Gracias, Señor. por todo esto que tú estás haciendo a través de Luis y Maritere, Gracias, que Señor. tú prosperes, Señor, en esto que ellos están poniendo sus manos, la labor que ellos están haciendo en favor tuyo, Señor, porque es parte de la obra de llegar a personas que necesitan, de llegar con tu palabra, con una palabra de aliento a las personas que necesitan escuchar de tu presencia, escuchar que tú haces milagros ahora en medio de tu pueblo y que ellos que están escuchando son parte de esos milagros y que ocurran milagros, sanidades
bendiciones en cada persona que escuche este programa, que tú traigas bendición, Padre, en el nombre de Jesús, que se abran los cielos y como tú nos enseñaste a orar, Señor Jesús, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Aquí en la tierra, tu voluntad, Señor. Allá en el reino de los cielos no hay hambre, no hay necesidad. Aquí eso se cumpla también, Padre, en la tierra. Y danos las manos, la inteligencia, la sabiduría, la sensibilidad de corazón para ayudar al que necesita. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la vida de Luis, de María Teresita, de todas las personas que nos escuchan en esta noche, Señor. Yo te pido que tu amor, tu misericordia esté con ellos, Señor, y con nosotros. Gracias, Padre mío, porque tú pones en ellos esta fortaleza, este amor para los demás, Padre amado. Que podamos compartir de ti con libertad, compartir de ti con creatividad, Señor, con lo que tú nos pongas en nuestras manos, Señor. Hay mucho que dar, Padre. Permite que seamos personas que no nos conformemos, Señor, acomodarnos en la casita, en un asiento, sino que nos desacomodemos para ir atrás del prójimo, Señor, para ayudar al prójimo. Y gracias, Señor Jesús, porque tú estás permitiendo que esta pandemia se termine, para que algo nuevo renazca en el corazón de cada una de las personas por el amor al prójimo y el servicio a los demás. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Padre, te doy tantas gracias por Antonio y Maritza, gracias por sus vidas, gracias por esa gracia y favor que tú les has dado para caminar como tus hijos en este mundo, siendo luz, siendo sal en esta tierra. Señor, gracias y los bendecimos para que todo lo que ellos toquen prospere, todo lo que ellos toquen sane. Señor, gracias te damos porque tú te manifiestas a través de sus vidas y los bendecimos para que tengan tu cuidado, tu protección, tu provisión en abundancia, Señor, y que la bendición sea sobreabundante sobre sus hijos y sus nietos. Gracias porque has guardado su salud. Y Señor, gracias porque toda la gente que los conoce pueden leer en ellos un evangelio verdadero, un evangelio que trae salvación, que trae redención, que trae tu reino, Señor, a esta tierra. Gracias porque ellos han sido buenos administradores de tu verdad, buenos administradores de la tierra que les has dado. Y gracias, Señor, mi Dios, los bendecimos y te damos gracias por habernos dado hermanos tan ejemplares. Gracias, Señor Jesús, y nosotros recibimos esas bendiciones que vienen de ellos y te damos gracias, Señor. Amén.